Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos volvemos a sentar en el Chester, gracias a Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, gracias a Yelmo Cines, que también es donde estamos, y Yelmo Cines de Centro Comercial Torre Cárdenas, y gracias a IKEA, que también es donde estamos, porque IKEA es la que termina de poner el decorado, el símbolo del programa, que es el sillón, el Chester, y además, bueno, pues hoy con una nueva ubicación. Hasta ahora lo hemos hecho dentro de los cines, pero bueno, conviene ir enseñando todos los rincones de este Yelmo Cines de Centro Comercial Torre Cárdenas, pero no perdiendo la tradición de este programa, que es que por lo menos al principio, pues buscar gente representativa, importante, que tenga capacidad de interpretar a Almería, que es lo que perseguimos con este Chester, pero también al principio, mientras tomamos confianza con el formato, pues que sean amigos, como Rafa Hernando, que es senador del Partido Popular. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Y además es amigo también, y además pues de vez en cuando nos recordamos que tenemos una historia personal común muy chula, porque yo conocí a mi mujer, no conocí a mi mujer, pero empezamos a hablarnos, ¿no? Como se decía antiguamente, gracias a un acto que protagonizaba Rafa Fernando. O sea que, para bien o para mal, pues tú tienes un huequecito en casa, ¿eh? No está mal, no está mal. Eso es un detalle por vuestra parte. Además, fuiste a un buen sitio a Fui a un buen sitio. Era una reunión del Partido Popular en Níjar. Ajá. Y allí terminó de fraguarse lo que a lo mejor pues la parte femenina ya percibía, y los hombres que estamos un poco más alelados todavía no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Bueno, esta entrevista llevamos tiempo gestándola, pero creo que no puede llegar en mejor momento, porque es el momento en el que se ha culminado una transformación en tu partido, en el Partido Popular. Yo diría, y luego tú ya le pondrás la terminología que sea más correcta, que se ha dejado atrás una etapa y se ha comenzado otra. Pues sí, yo creo que hemos dejado atrás una etapa convulsa de lo que era la sustitución de un liderazgo después de 14 años de Mariano Rajoy, a través de un sistema que es el sistema este de primarias, con el cual yo nunca he estado de acuerdo, porque creo que los partidos políticos en sí mismos son un sistema de selección de personal en el que se busca a lo largo del tiempo pues encontrar al mejor. No es el mejor en un momento dado o el que hace un gran discurso, sino sencillamente el que tiene una trayectoria, ¿no? Y eso, el sistema de primarias, desde mi punto de vista, vino a quebrantarlo, ¿no? Primero fue el PSOE, luego nosotros le imitamos por esa política nueva, ¿no? De Ciudadanos, de Podemos, que decían que las primarias eran democráticas y que nosotros no éramos democráticos internamente. Y bueno, pues mire usted, Ciudadanos dejó de hacer primarias, Podemos, pues ya sabe usted con Pablo Iglesias lo que hizo, nada. Y al final pues nosotros tuvimos una presidencia que fue un poco de rebote, ¿no? Y bueno, pues lo intentamos, tuvimos un liderazgo durante un tiempo. Yo creo que al final se cometieron demasiados errores y que la gente de mi partido pues volvió a las políticas maduras, a ser lo que era el PP, ese partido que acogía a una gran mayoría de ciudadanos españoles, que llegó a tener 11 millones de votos, y lo que quiere es construir una alternativa de centro-derecha suficientemente amplia para albergar pues a los liberales, a los conservadores, a los demócratas cristianos, a esas raíces ideológicas que constituyen el Partido Popular, ¿no? Atención, equipo, que hay que estar hoy muy atento en esta entrevista, porque Rafa Fernando nos va a dar muchos titulares de los que luego hay que mandar a Dieter o mandar a Federico, o sea que atención a todas las palabras, porque ya han empezado aquí a saltar títulos. Yo es que como me sale el periodismo, se me cae de las manos, yo ya he empezado a escuchar titulares. Yo hago memoria y no recuerdo ningún líder que haya salido bien, salido de unas primarias. No recuerdo ninguno, pero hay que ver el daño que le hace tantas veces al Partido Popular el qué dirán. Bueno, yo creo que el Partido Popular es un partido, como dijéramos, de amplio espectro, ¿no? Como los antibióticos.
curamos las enfermedades que provoca a España el socialismo y la izquierda, ¿no? Pero para ser de amplio espectro, pues tienes que dar cabida a muchas ideas, a muchas personas. Hay partidos que son partidos boutiques, que tienen una ideología muy concreta, muy pequeña y que no pasan de ahí. Pero para construir una mayoría social en un país tan diverso como es España, pues tienes que tener personas de distintos territorios, de determinadas afinidades, con un proyecto común claro. Nosotros, además, ya hemos demostrado que somos un gran partido que resuelve los problemas que generan otros, especialmente el Partido Socialista y la izquierda. Lo hicimos con Aznar, lo hicimos con Rajoy y lo vamos a hacer ahora con Feijóo. Y no tenemos que tener ningún complejo. Es que es verdad que a veces hemos tenido pues ciertos complejos, ¿no? Aquello que nos decía la derechita cobardía, pues mire, sí, claro, yo llevo mucho tiempo en este partido. Yo, pues por ser de este partido, por las mañanas en determinadas épocas tenía que mirar todos los días debajo del coche a ver qué pasaba, claro, o asistir a funerales de compañeros asesinados en el País Vasco, o ver cómo a otros les dábamos acogida en otras zonas para sacarles porque no podían soportar la presión, como por ejemplo la señora Abascal, al que nosotros perdona, pues tuvimos que sacarle de allí. ¿Cómo se soporta tener enfrente en el Congreso a un tío que dice que eso estaba justificado, que tenía su base y que era hasta cierto punto lógico, y además que esa persona o esas personas influyen y apoyan, forman parte del gobierno de alguna manera? ¿Eso cómo se lleva? Bueno, son los aliados del gobierno, pero se lleva muy mal. A mí me produce una enorme indignación e irritación, ¿no? Porque yo no solo he estado en los funerales de personas que han sido asesinadas de mi partido, he estado en funerales también de personas que han sido asesinadas y que eran del Partido Socialista. Yo he estado en el País Vasco enterrando a determinadas personas que eran del PSOE. También estuve, recuerdo, en Barcelona cuando asesinaron al ministro Serra, a Narcís Serra. Oiga, había un entendimiento entre el PSOE y el Partido Popular de que esta gente ni agua, ¿no? Ernest Lluch, ¿no? Ernest Lluch, perdón, Ernest de Serra, perdón. Ernest Lluch. No nos carguemos a políticos del PSOE que luego nos acusan de querer cargarnos a gente. Narcís Serra fue vicepresidente, ha sido una equivocación. Ernest Lluch, ¿no? En el funeral de Ernest Lluch. Pero como estuvimos en el del concejal nuestro de Vila del Cabals, ¿no? Bueno, o sea, o Martín Carpena, o Jiménez Becerril, o Goyo Ordóñez. Bueno, es que esto eran cosas comunes, entendidas, y el sanchismo ha venido a romper esto. ¿Por qué? Por intereses personales. Oiga, siempre había unas líneas rojas, o sea, con esta gente no. Pero tenemos un gobierno que lo que ha hecho ha sido indultar a golpistas, que ha pactado y ha blanqueado a los terroristas y a los socios que han mantenido a la ETA, porque ETA no eran solo los que mataban con las pistolas, eran los que inducían y los que se beneficiaban políticamente de eso, y los que alentaban y salían a las calles, y hoy siguen saliendo impunemente con sus pancartas. Y bueno, eso, e intimidan a quien va a visitar el País Vasco, como por ejemplo Ayuso. Bueno, por ejemplo, el acoso que le han hecho a Isabel Ayuso, impidiendo que vaya a ver allí unos empresarios. Es decir, todavía esa gente existe. Aquí esto de que la ETA ha desaparecido, no, la ETA no mata, pero la ETA existe. Y la ETA tiene escaños, también los tenía en los años 80. Es que yo cuando llegué la primera vez al Senado, en el año 89, a mi lado había unos señores que era Íñigo Iruín, que era senador por Guipúzcoa. Y este señor era de la ETA. Y ahora, pues mire, no matan, ¿no? Pero intimidan y ejercen la política y además defienden lo que han hecho. Y tenemos un gobierno que se dedica a blanquearles. Ha trasladado a los presos de ETA a cárceles próximas y luego ha transferido al País Vasco las competencias de prisiones. ¿Para qué? Pues para que a esta gente se les dé un tratamiento preferencial como en su día se les dio a los golpistas en las cárceles de Lledó. Lo ha dicho esta mañana, lo ha dicho Federico, yo los acerco y tú los pones en la calle. Sí, es así, o sea, dicho crudamente, pero es que es así. Y luego con una intervención que ha sido el sanchismo de las instituciones, Víctor, que jamás hemos conocido. O sea, esta semana, ver al presidente de gobierno actuar en el Congreso, intervenir en el Congreso, después de la intervención de Zelensky, esto no había pasado en 40 años de democracia, jamás había intervenido en el Congreso
un presidente de un gobierno extranjero y a continuación había intervenido el presidente del gobierno. Que no es su sitio. Porque es un acto, claro, no es su sitio, es un acto parlamentario con las Cortes Generales, con la soberanía nacional, y quien interviene es la presidenta del Congreso. Pero fíjese la irresponsabilidad de este señor. Yo te diría, ¿de quién depende la presidenta del Congreso? Bueno, del mismo bien, que la Fiscalía. Bien, pero es que ha habido antes otros presidentes de Congreso y presidentas, y nunca jamás se ha puesto el Congreso al servicio de los intereses en esa personales. pregunta al compañero de Radio Nacional de España se encierra la filosofía, el entendimiento que tiene Pedro Sánchez de las instituciones. Es decir, al final aquí todo depende del presidente del gobierno y yo voy a hacer lo que me dé la gana con todo. Este es el grave problema que tenemos en estos momentos, y es que se ha eliminado la división de poderes. Y se quiere también eliminar también la independencia del Poder Judicial. Bueno, ya se ha eliminado. O sea, mire usted, esto de la Fiscalía, nombrar una fiscal general del Estado que ha sido ministra del PSOE, que a mí en una contestación en el Congreso me dijo esta señora que ellos no iban a hacer lo que nosotros hacíamos, que era meter mano en la Fiscalía. Y va y se va ella de fiscal general del Estado. Oiga, pero o sea, ¿cómo se puede cometer semejante tropelía y tener tanta desfachatez? Y es que este es el problema. Están construyendo un régimen presidencialista. Y esto no es un régimen presidencialista. Esto es una democracia parlamentaria, con un jefe del Estado, que es el rey. ¿Cómo puede ser que el señor Sánchez vaya a Marruecos, cambie la política respecto del Sáhara que ha tenido este país, con gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, de lo que usted quiera, con nacionalistas, sin nacionalistas, a lo largo de 45 años por un criterio personal? Y se va él a ver al rey. Oiga, las relaciones entre dos monarquías como la marroquí y la española siempre la llevaron los monarcas. Y este señor ha ninguneado al jefe del Estado, ha cambiado la política para sentarse al lado del rey. Oiga, esto es un disparate. La respuesta a esa pregunta, ¿cómo puede ser todo esto? La respuesta a esa pregunta nos la dio está por ahí Luis Aracho, hace 2 semanas en rueda de prensa, Sovalecio Gutiérrez Salinas. A mí no me da vergüenza de nada. Le preguntamos qué le daba más vergüenza, porque calificaba de pacto de la vergüenza el pacto del Partido Popular y Vox en Castilla y León. ¿Qué le daba más vergüenza? ¿Eso o pactar los presupuestos con EH Bildu? Y su respuesta fue, a mí no me da vergüenza de nada. Es que creo que con eso está todo dicho. Al Partido Socialista no le da vergüenza de nada, punto. Sí, yo creo que han hecho saltar por los aires todo lo que han sido líneas rojas en nuestra democracia. ¿Al servicio de qué? Al servicio del interés, de la vanidad y la prepotencia de un señor que se llama Sánchez. Yo creo que ahí cada vez queda además menos ideología socialista, esa ideología que defendía los principios de igualdad, de preocuparse por los que menos tienen. Oiga, eso ha desaparecido, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, cuando Feijóo va a Moncloa por primera vez y le dice, oiga, vamos a hacer un plan económico, ¿no? Y va con unos papeles debajo del brazo. Allí tiene un señor que ni papeles ni nada, que le ha dicho que él no va a cambiar nada. Oiga, llevamos un plan económico para mejorar las rentas de las personas que menos tienen, ante una situación de inflación brutal, en el que se beneficia de la inflación es básicamente el gobierno, que recauda más. Es que por cada punto que sube la inflación, el gobierno recauda en impuestos de todos los españoles 2.000 millones. Ha subido un 10%, pues está metiendo en la caja el gobierno a través de los impuestos, del IVA, ¿verdad? Y del IRPF, 20.000 millones. Sí, 20.000 millones, que ¿de dónde lo sacan? Del bolsillo de los españoles, no de los ricos. De las clases medias y los de que menos tienen, que son los que tienen que llenar el depósito de gasolina todos los días. Hay que dedicar 20.000 a políticas de igualdad, a las totocharlas y similares. Seguramente ahí está la clave, en la red clientelar. Sí. A mí, yo llevo esta semana comentando que, bueno, hemos manejado 2 encuestas electorales, una de la Junta de Andalucía y otra del Gobierno de España. En la del Gobierno de España sí que se ha percibido un desgaste importante del Partido Socialista, coincidiendo con el nombramiento de Feijóo, que ha supuesto un espaldarazo importante en intención de votos según las encuestas. Pero en el de la Junta de Andalucía, curiosamente, ante una subida muy importante de Vox y una subida del Partido Popular, el desgaste previsto por la encuesta del CIS andaluz es
3 parlamentarios del Partido Socialista, que a mí me parece insólito. Es decir, con la que está cayendo en España, que en Andalucía el Partido Socialista del candidato con su mujer implicada en el caso de la FAFE por enchufada, el Partido Socialista de los ERE, el Partido Socialista que gobernó 38 años con un modelo que se puede comparar perfectamente al de estos 3 años, más inversión en educación, más inversión en sanidad, en mayor crecimiento, a la cabeza en todos los datos económicos. Bueno, pues ese Partido Socialista se decasta 3 parlamentarios andaluces. A mí me parece insólito. Bueno, hay una red todavía muy importante por desmontar. Bueno, es que el Partido Socialista es un régimen en Andalucía de 40 años y eso no se desmonta en 3 años, porque es que está metido en la sociedad andaluza desde el punto de vista ideológico, ¿no? Que todavía sigue diciendo que es que el Partido Popular va a acabar con la sanidad pública, cuando usted lo decía, es que hay más inversión en sanidad de la que ha habido nunca. Cuando se va por ahí diciendo que es que el Partido Popular va a acabar con la educación pública, cuando hay ahora más inversión en la educación pública andaluza que nunca, cuando hemos dejado de ser los últimos en todo. Es que antes el Partido Socialista decía, no, Andalucía es la mejor, ¿no? Oiga, y yo siempre preguntaba, ¿pero por qué si nos dicen estos señores que somos los mejores, siempre estamos los últimos? Estamos los últimos en PISA, estamos los últimos en empleo, estamos los últimos en sanidad, en atención todos los datos sanitaria. económicos. Los niños tienen todavía módulos. Oiga, empresas, claro, autónomos. Todo. Ahora somos de los primeros en creación de empleo, de los primeros en nuevas empresas, de los primeros en impuestos bajos. A lo mejor es que tiene esto que ver algo con las primeras cosas. Recaudamos más que antes, y recaudas más no porque a los mismos les saquen más dinero, sino porque hay 285.000 contribuyentes que antes no declaraban en Andalucía y que ahora declaran en Andalucía. Es decir, el problema es que el Partido Socialista aquí ha instituido un régimen que vamos a ir desmontando poco a poco. Entonces, yo creo que ya mucha gente en Andalucía no se come las mentiras del Partido Socialista, y cuanto más pase el tiempo, pues más cuentas se darán de que eso es así, ¿no? Uno de los peores defectos que tiene el político en general es la falta de autocrítica. Bueno, de las personas en general, creo que acrecentada en los políticos. Vamos a ver si el Partido Popular, en la persona de Rafa Hernando, es capaz de hacer un poco de autocrítica. Es decir, habiendo gobernado el Partido Popular 2 veces en España, iniciando sendos mandatos en la ruina, con el país en la más absoluta ruina, de hecho la segunda vez, pues con los hombres de negro tocando a la puerta y diciendo o salís por aquella puerta o entramos nosotros por esta, aún así el Partido Popular ha vuelto a dejar o ha vuelto a verse expulsado del gobierno. Quizá al Partido Popular le falla poner en valor lo que hace y cómo transforma el país cuando gobierna, el ser capaz de trasladarle a la gente, miren ustedes, aquí hay 2 modelos. Porque yo estoy convencido de que, bueno, no estoy convencido, la mayoría de la gente, los datos así lo dicen, la mayoría de la gente en España trabaja, vive de su trabajo. Pero aquí hay 2 modelos. Un modelo es, vamos a primar, vamos a recompensar al que trabaja, vamos a incentivar al que crea valor, y otro es, vamos a sangrar al que crea valor para darle dinero al que está en su casa, en un Chester o en donde sea, tocándose el pie. Bueno, pues ese modelo todavía gana elecciones. Sí, claro que a lo mejor no se está sabiendo explicar la diferencia entre los 2 modelos para que los que están en este lado, los que trabajan, la España que madruga, ahora el eslogan este famoso, aunque no madrugue, la gente que vive de su trabajo y no quiere que se lo regalen, entienda a quién tiene que votar. Bueno, mira, nosotros es verdad que somos un partido que ha sacado 2 veces a España de la crisis, pero lo ha hecho con grandes esfuerzos, pidiéndole esfuerzo a los españoles, ¿no? Es verdad que quizás en la última etapa, en la etapa de Rajoy, no supimos explicarle a los españoles ciertamente a dónde nos dirigíamos, ¿no? La situación en la que estábamos real y el esfuerzo que pedíamos. Incluso llegamos a subir los impuestos al principio, porque es que la caja estaba que no había para nada, ni para pagar las pensiones, ni para tener... Los autónomos aún nos acordamos de Montoro. Sí, claro, te doy la razón. Eso es normal. Pero luego bajamos los impuestos cuando pudimos en el año 15. Y es verdad que a nosotros nos echan con una moción de censura falsa, basada en criterios falsos, en la que todos se coaligan para echarnos a nosotros,
con 137 escaños, y ponen a un señor que había sacado 89 y había perdido 6 escaños en las últimas tras presentarse por segunda vez, ¿no? Bueno, eso fue ciertamente traumático internamente. Tuvimos esto del proceso de las primarias, y encontramos un líder que bueno, pues yo creo que al final no supo hacer bien las cosas, y ahí está, ¿no? Y dejamos de reivindicarnos momento a titular, nosotros. quiero incidir ahí. ¿Qué ha pasado con ese líder? Bueno, pues yo creo que no tenía la preparación suficiente para llevar adelante un proyecto de centro-derecha como era el PP, ¿no? Y que muchas veces pues caía en creerse la propaganda del adversario, ¿no? El Partido Popular es un gran partido, es un partido de clases medias, que apoya a los autónomos, a los trabajadores, como decía Rajoy, un partido al que puede votar pues el bedel de un banco y el consejero delegado de un banco, o en una empresa pues el que limpia los aseos, tan digno como el señor que es el consejero ejecutivo de esa empresa, ¿no? Es un partido que que apoya pues el trabajo, el esfuerzo de la gente, que cree que el mérito hay que recompensarlo, y de alguna forma perdimos esa realidad, ¿no? Y un partido en el que la gente se va formando y va llegando poco a poco, que tiene pues unos valores, ¿no? Que no tenemos que estar todos los días repensando qué somos, ¿no? De dónde venimos, no. Lo importante es a dónde vamos y qué es lo que hacemos estando al servicio de los ciudadanos. Y ese es nuestro planteamiento. Entonces yo creo que esa referencia llegó un momento que la perdimos, y nos creímos que habíamos hecho las cosas, no habíamos hecho las cosas suficientemente bien en Cataluña, pero oiga, si hoy en Cataluña los independentistas no están reivindicando la independencia, es porque han visto las orejas al lobo, porque hubo un 155, porque al final actuó la justicia, nuestra Constitución era fuerte y acabaron en prisión, no porque ahora el señor Sánchez les haya dado los indultos, no, sencillamente porque es que probaron que era ir a la cárcel y perder todos sus privilegios, y ya, claro, cuando a alguno se le ocurre esto de vamos a volver a hacerlo, pues la gente normal dice, oye, pasa tú primero que a mí me da la risa, ¿no? ¿Sabes? Bueno, lamentablemente esto es una entrevista que la pensamos en su día, el formato Chester, para poder charlar tranquilamente, y nos engañamos a nosotros mismos porque siempre nos falta tiempo y ya nos estamos quedando sin tiempo. Pero yo hay una cosa, evidentemente tenemos que hablar del futuro, ¿no? Dentro de las dificultades que siempre tiene hablar del futuro y del futuro del Partido Popular. Tú sabes muy bien que yo no soy de ningún partido político, aunque sí tengo una idea política clara, que es más que política, es una idea económica. No quiero que nos gobierne la izquierda nunca en ningún sitio. Yo creo que un autónomo no puede querer jamás que le gobierne la izquierda. Bueno, pues dentro de esa idea lo que nos queda es Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Yo el otro día en una entrevista desde Berlín con el presidente del Partido Popular en Almería, con Javier, pues sacamos uno de esos titulares que los presidentes buscamos, ¿no? Y nos dijo Javier que el Partido Popular está en las antípodas del PSOE y que tiene muchas más cosas en común con Vox. Yo sé que lo que quiere el Partido Popular es gobernar en solitario. Sin embargo, hoy por hoy gobernar en solitario es una cosa muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. El nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, en general, tiene claro que seguramente se va a ver abocado a gobernar con Vox en muchos sitios, o todavía se le pasa a alguna gente por la cabeza que a lo mejor hay que llegar a pactos de Estado, de gobierno con el Partido Socialista. Nosotros lo que no vamos a hacer nunca es hacer esto que han hecho, ¿no? Cordones sanitarios contra alguien, ¿no? Y luego hacer estereotipos de la gente. Oiga, ¿no? Mire, aquí hay unas personas que se presentan con unas siglas que son Vox y que son votadas y que por lo tanto representan también a un determinado número de españoles, y hay que escucharlos y no ir con prejuicios. Ahora hemos hecho un pacto de gobierno en Castilla y León, pero aquí en Almería hicimos un pacto en el Ejido, por ejemplo. Es verdad que Vox tiene determinados tintes populistas
que a veces es lo que la gente quiere oír, ¿no? Esto de las soluciones rápidas a determinados problemas, ¿no? Y luego cuando llegan al gobierno y les das la oportunidad de gobernar, claro, la gente les reclama esas medidas a aplicar, ¿no? En el Ejido, pues como ellos dijeron, que se iban a presentar, iban a acabar con la inmigración ilegal, que aquello iba a ser un paraíso de la seguridad, se les dieron las competencias para eso, que iban a acabar con los chiringuitos que nosotros decían que habíamos creado. Pues cuando llegaron a las responsabilidades de gobierno, ¿qué pasó? Que eso no era verdad. Y que al final los ciudadanos del Ejido decían, oiga, ¿qué pasa? ¿No decías que ibas a acabar con todo esto? Y han dejado el gobierno. Bueno, con cuestiones de inmigración ilegal, quien está acabando es Paco Góngora, que creo que es un ejemplo en el desmontaje, por ejemplo, de asentamientos ilegales y de ocupación. Si usted lo compara con lo que sucede en Níjar, o sea, porque claro, aquí vienen luego las cámaras de televisión y dicen... Si hablamos de Níjar necesito otra entrevista, ¿eh? Uy, lo que pasa en Almería, ¿no? Que hay asentamientos de plásticos ilegales y poblados enteros de plásticos negros, ¿no? Oiga, pero ¿dónde sucede eso? Eso no sucede en Roquetas, no sucede en el Ejido, sucede en Níjar, gobernado por el Partido Socialista y por Podemos. Oiga, al final el Partido Socialista y la izquierda es especialista en abrazar grandes causas que lo que hace es ampliarlas, porque viven de eso. ¿Qué le interesa a la izquierda? A la izquierda le interesa que haya mucho pobre, porque ellos creen que viven de eso, porque los pobres son más fáciles de manejar, les dan una subvención y ya está, y tienes luego que votarme a mí porque yo soy el que te garantiza la subvención. De aquí a nada los pobres y los ricos se manejarán igual con esta ley de educación que tenemos, ¿eh? Será fácil. Bueno, esto ya lo de la ley de educación, pues ¿para qué vamos a entrar, no? Donde la historia se pierde la cronología, y aquí de 1812 para atrás, que ha sido una de las etapas más significativas de lo que hoy es España y la humanidad, ¿vale? Hay que olvidarlas, y aquí tenemos que estar ahora pidiendo perdón por lo que hicimos en Hispanoamérica, donde fue una colonización social de una capacidad impresionante, ¿no? Porque permitió crear universidades, las primeras universidades en Iberoamérica, en América, no se crean en Estados Unidos. No Oiga, fue, se creen en Iberoamérica. No fue Harvard, ¿no? Oiga, aquí los indios, donde se les respeta y donde se hacen las primeras leyes de protección de indígenas, no son en el norte de América, no, allí se les extermina. Oiga, y nosotros, sin embargo, nos mezclamos con ellos. Y en el siglo 1812, a partir de 1812, cuando es la separación, ¿verdad?, o la pérdida del imperio a partir de 1820, 1822 con México la primera, de la independencia de esos países iberoamericanos, esos países han manejado por dirigentes de ellos. Si ellos no son la primera potencia, no es por nuestras raíces, no, es por los dirigentes que han tenido. No nos echen la culpa ahora a los españoles, no, han tenido recursos naturales, que han tenido pues una enorme corrupción interna entre ellos, pero no somos nosotros responsables. A nosotros nos echaron de allí, si hubiéramos seguido allí a lo mejor no eran ahora lo que son. Bueno, llevamos camino de la media hora y hay que ir poniendo el punto y final, insisto. Este formato ya para el año que viene hay que cambiarlo y ampliar tiempo, porque esto no damos abasto, sobre todo pues, en fin, estando la actualidad política como está. Hay que despedir el Chester hablando del sitio donde estamos, hablando un poquito de cine. ¿Tú eres cinéfilo? Sí, lo que pasa es que últimamente con esto de la pandemia me he venido muy abajo, ¿no? Y ya como ahora tienes cine en todas las plataformas, esto es un desastre. Hay que venir al cine, sí, hay que venir al cine porque no es lo mismo ver una película en un formato de una gran pantalla. Yo mañana vengo a ver esta con el pequeño. Con tus palomitas y tal, y la familia, y los amigos, y luego salir, y en estos centros comerciales tan estupendos, ¿no? Y tan moderno, ¿no? Donde luego puedes cenar en cualquier sitio, tomar algo. Sí. ¿Qué recuerdo tienes? El primer recuerdo del cine, que no sé si te recuerdas algo. Sí, yo la verdad es que hay un recuerdo del cine impresionante, no por los resultados, por lo que me pasó, sino porque, bueno, eso me dejó ahí mucha huella. Me acuerdo que de pequeño fui con unos amigos y llegué tarde y me quedé solo en el cine porque llegué tarde, ¿no?, viendo El planeta de los simios, y acabé saliéndome porque estaba muerto de miedo. Imagínese usted ahora lo que es El planeta de los simios, con las cosas que nos ponen en las pantallas de televisión, ¿no? Bueno, aquello de ver a uno disecado con los ojos fuera, aquello
Qué buen recuerdo tienes, Me asusté y me salí, ¿sabes? Qué buen recuerdo. Oye, y la película... He pasado momentos extraordinarios. Una película, no sé. Uy, es que, vamos a ver, es que hay películas míticas de mi época que las he visto en el cine y que son impresionantes. Desayuno con diamantes es una película que me encanta. Casablanca, que luego la he visto muchas veces también en la televisión, ¿no? Son míticas, pero luego, pues no sé, toda la saga de la Guerra de las Galaxias, eso no lo puedes ver en televisión. Eso tienes que verlo en una gran pantalla. No es lo mismo, no es lo mismo. O películas que tratan con unos efectos impresionantes, como hacen ahora de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, esto tienes que ir al cine. Hay que ir al cine. O todas las de Marvel. Bueno, es que esto, ¿cómo vas a ver en una pantalla, por muy grande que sea la de tu casa, y los sonidos extraordinarios? Sí, porque pero claro, las salas de cine no es solo lo visual, es como te integran, te meten dentro de la película, son sensaciones, sí, es la sensación visual, es la sensación auditiva, es ese sonido en surround que es impresionante, y que por mucho que tengas un aparato de esos de cine en casa, que sea la pera limonera, no tiene nada que ver, ¿no? Pues aquí estamos, aquí nos venimos todas las semanas al cine, a Yelmo Cines, al Centro Comercial Torre Cárdenas, y aquí al Chester de Ikea. Rafa, espero que hayas estado a gusto. Sí, claro. Tienes que visitarnos más allí en los estudios de radio, venir, participar, porque nos gusta charlar contigo. Cuando tú quieras, y tomarle el pulso. Y no dudes que de aquí mandaremos para arriba, para Federico, para Dieter, porque ha habido algunos titulares que sabía yo que iban a salir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La semana que viene más volveremos a algún rincón del cine, de Yelmo Cines, puede ser una sala, puede ser este rinconcito de la entrada, en fin, ya veremos. Gracias al Centro Comercial Torre Cárdenas, a Yelmo Cines y a Ikea. Adiós.